Existen días que marcan un antes y un después en nuestras vidas, y el mío llegó como un rayo que partió mi alma en dos. Era un jueves, aparentemente normal en los cerros de Valparaíso, cuando escuché las palabras que jamás creí que saldrían de la boca de mi propio hijo. Pronto será 2026 y el plan de matar a esa anciana se llevará a cabo. En ese preciso instante, mi mundo se desplomó como un castillo de naipes bajo el viento del Pacífico. Me llamo Hortensia Vázquez Morales, tengo 72 años y he vivido toda mi existencia entre estos cerros multicolores que abrazan el puerto más importante de Chile. Nací cuando Valparaíso aún conservaba todo su esplendor de antaño. Crecí viendo barcos llegar de todos los rincones del mundo. Me casé joven con Esteban Vázquez, un hombre bueno que trabajaba en los muelles, y juntos construimos una familia que creí sólida como las rocas que sostienen nuestra ciudad. Durante 48 años de matrimonio, Esteban y yo levantamos nuestro hogar en una casa modesta pero acogedora en el Cerro Alegre, desde donde se divisa toda la bahía. Es una construcción antigua, de esas que tienen alma y memoria, con muros gruesos que han resistido terremotos y temporales marinos. Tiene un pequeño patio trasero donde cultivé durante décadas un jardín de hierbas aromáticas, menta, albahaca, orégano y romero, que perfuman el aire cuando sopla la brisa nocturna del océano. Esa casa fue testigo del crecimiento de nuestros 3 hijos, Patricio, Sebastián y Carla. Los 3 vinieron al mundo en esa misma habitación donde ahora duermo sola, porque Esteban partió hace 4 años después de un infarto que se lo llevó una madrugada de invierno, cuando las gaviotas aún no habían comenzado su danza matutina sobre el puerto. Patricio, mi hijo del medio, siempre fue el más apegado a mí. Desde pequeño buscaba mi compañía constantemente. Se quedaba en la cocina mientras yo preparaba empanadas para vender en el mercado Cardonal. Me seguía por la casa como un cachorro fiel. Era un niño sensible, que lloraba cuando veía a los pescadores regresar con sus redes vacías, que se escondía detrás de mis faldas cuando escuchaba las sirenas de los barcos en la neblina. «Hortensia, vas a criar a ese muchacho demasiado pegado a ti», me advertía Esteban cuando veía a Patricio rechazar invitaciones para jugar fútbol con otros niños del barrio, prefiriendo quedarse conmigo doblando la ropa o ayudándome a seleccionar las papas para las empanadas. Pero yo interpretaba esa cercanía como una muestra del buen corazón que había heredado, como prueba de que estaba criando un hijo cariñoso y considerado. A diferencia de sus hermanos, que abandonaron el nido familiar tempranamente para formar sus propias vidas, Patricio encontraba constantemente razones para permanecer bajo nuestro techo. Primero fue la universidad, donde estudió administración de empresas en una institución local. Luego llegaron trabajos de medio tiempo, que no generaban ingresos suficientes para independizarse. Después conoció a Francisca, una fisioterapeuta dulce y trabajadora. Se casaron, pero en lugar de buscar su propio hogar, ella se mudó a nuestra casa porque era más económico para ahorrar dinero. Cuando nació Tomás, hace 17 años, la justificación para seguir conviviendo fue que yo podría ayudar con el cuidado del bebé mientras ellos consolidaban sus carreras profesionales. Y efectivamente, me convertí en la segunda madre de ese niño hermoso. Lo crié durante sus primeros años mientras Francisca retomaba su trabajo y Patricio intentaba establecerse laboralmente. Jamás me molestó ese arreglo familiar. Por el contrario, adoraba tener la casa llena de vida, con risas infantiles rebotando contra las paredes empapeladas, con el aroma constante de comida casera flotando desde la cocina hacia todos los rincones. Después de décadas cocinando para una familia numerosa, el silencio absoluto me aterrorizaba más que cualquier ruido. Francisca resultó ser una nuera excepcional desde el primer día, respetuosa conmigo y con la memoria de Esteban, siempre dispuesta a colaborar con las tareas domésticas pese a su horario exigente, contribuyendo económicamente según sus posibilidades y jamás interfiriendo en decisiones importantes que yo debía tomar como matriarca de la familia. Desarrollamos una relación genuinamente afectuosa que trascendía las formalidades típicas entre suegra y nuera. Tomás creció siendo mi compañía constante y mi razón de alegría diaria. Un muchacho inteligente y educado que disfrutaba escuchando mis relatos sobre la historia familiar
que me acompañaba a comprar mariscos frescos en el mercado del puerto, que me ayudaba a podar las plantas del patio mientras me contaba sobre sus clases en el liceo. Muchas tardes las pasábamos sentados en la galería, contemplando los atardeceres dorados que tiñen la bahía de Valparaíso, mientras él hacía sus tareas y yo tejía bufandas para el invierno. Durante todos estos años de convivencia, Patricio construyó cuidadosamente una imagen de hijo ejemplar y responsable. Siempre manifestaba preocupación cuando yo tosía o me quejaba de alguna molestia física. Insistía en acompañarme a todas las consultas médicas importantes. Demostraba celos evidentes cuando yo elogiaba demasiado a sus hermanos o a otros nietos, como queriendo asegurar su posición privilegiada en mi corazón. «Mamá, usted es la persona más importante de mi vida», solía declararme durante nuestras conversaciones vespertinas en la galería, especialmente cuando nos quedábamos observando el movimiento de los barcos en la distancia. «No sé qué sería de mí sin usted aquí». Esas palabras siempre me conmovían profundamente. Como madre, es exactamente lo que una desea escuchar de sus hijos, que nuestra presencia genera impacto positivo en sus vidas, que el amor entregado durante décadas es valorado y correspondido con la misma intensidad. Patricio también conocía perfectamente mis debilidades emocionales y sabía cómo complacerme. Recordaba fechas significativas como el aniversario de la muerte de Esteban o de mis padres, trayendo flores frescas del mercado o preparando alguna sorpresa especial para levantarme el ánimo. Cada día de la madre organizaba almuerzos familiares elaborados, reuniendo a todos los parientes para honrarme públicamente. Durante mis cumpleaños, preparaba personalmente mi torta favorita de lúcuma con manjar, siguiendo la receta secreta que le enseñé cuando era adolescente. Desde el punto de vista económico, nuestra dinámica familiar funcionaba aparentemente sin conflictos mayores. Mi pensión como comerciante independiente, sumada a los rendimientos de la inversión que hice con el dinero de la venta de mi negocio de empanadas, totalizaban aproximadamente 600,000 pesos chilenos mensuales. Francisca aportaba con sus ingresos de fisioterapeuta, que oscilaban entre 500,000 y 700,000 pesos según la cantidad de pacientes atendidos cada mes. Patricio experimentaba algunas inestabilidades laborales, alternando entre empleos temporales y periodos de cesantía, pero esto nunca había generado conflictos serios dentro del hogar. Cuando tenía trabajo, contribuía proporcionalmente con los gastos comunes. Durante sus rachas sin empleo, yo asumía naturalmente sus responsabilidades financieras, entendiendo que las dificultades económicas forman parte inevitable de la vida familiar. Nuestra rutina doméstica estaba perfectamente organizada y todos conocíamos nuestros roles. Yo me encargaba completamente de la alimentación familiar, planificación de menús semanales, compras en el mercado y almacenes del barrio, preparación de desayunos, almuerzos y cenas. También manejaba la limpieza general de la casa, lavado y planchado de ropa, cuidado del jardín de hierbas y mantenimiento básico del patio trasero. Francisca colaboraba siempre que su horario se lo permitía, especialmente los fines de semana, pero yo prefería no sobrecargarla, considerando que trabajaba largas jornadas atendiendo pacientes con problemas de rehabilitación física. Patricio se responsabilizaba de reparaciones menores, asuntos eléctricos básicos, plomería simple y compras ocasionales cuando yo no podía salir de casa. Las comidas siempre fueron momentos sagrados en nuestra familia. Desayuno a las 7:30 de la mañana, almuerzo al mediodía en punto, 11 a las 5 de la tarde y cena a las 8. Todos nos sentábamos alrededor de la mesa de madera vita antigua que Esteban había heredado de su padre, conversando sobre acontecimientos del día, planes para los fines de semana, noticias interesantes que veíamos en televisión o leíamos en el Mercurio de Valparaíso. Patricio siempre elogiaba mi cocina durante estas reuniones familiares. «Mamá, usted cocina mejor que cualquier restaurante del puerto», declaraba al menos 3 veces por semana. «Tomás tiene mucha suerte de crecer comiendo estas delicias que prepara su abuela». Yo me sentía profundamente satisfecha con estos reconocimientos, confirmando que mi trabajo doméstico era apreciado y valorado por quienes más amaba. Cocinar había sido siempre una de mis pasiones más grandes, y poder nutrir a seres queridos a través de la comida
me proporcionaba sensación de propósito y utilidad que llenaba mi corazón de felicidad. Los fines de semana solíamos realizar paseos familiares por los sitios más hermosos de nuestra región. Visitábamos el centro histórico con su arquitectura colonial perfectamente preservada. Recorríamos los museos que celebran la rica historia marítima de Valparaíso, hacíamos picnics en los parques cercanos o simplemente caminábamos por las calles empedradas que serpentean entre los cerros pintorescos. Patricio siempre insistía en empujar mi silla cuando mis piernas se cansaban demasiado, cargaba mis bolsos sin que se lo pidiera y demostraba cuidado constante por mi bienestar físico. Cuidar a la madre es obligación sagrada de cualquier hijo decente, proclamaba cuando otros familiares comentaban positivamente sobre su dedicación hacia mí. Ella sacrificó toda su vida por nosotros. Ahora nos toca retribuir tanto amor recibido. Estas declaraciones públicas de cariño me emocionaban hasta las lágrimas. Me sentía orgullosa de haber criado un hijo tan consciente de sus responsabilidades familiares, tan agradecido por los sacrificios que efectivamente había realizado durante décadas para garantizar buena educación y formación de carácter sólido para todos mis hijos. Cuando Patricio perdió su último empleo hace 8 meses, mantuve exactamente la misma actitud comprensiva que había demostrado en ocasiones anteriores. Asumí completamente sus gastos personales y contribuciones para la casa. Aumenté la mesada que le daba semanalmente a Tomás. Incrementé las compras de alimentos para compensar su presencia constante durante todas las comidas. Mamá, esto es temporal, me aseguraba cada vez que yo pagaba alguna cuenta que normalmente habría sido su responsabilidad. Pronto conseguiré algo mejor y compensaré toda esta ayuda que me está dando. Creí completamente en esas promesas porque confiaba ciegamente en su palabra. Después de todo, Patricio nunca me había mentido sobre asuntos importantes durante sus 45 años de existencia. Siempre había sido transparente respecto a dificultades profesionales, problemas económicos puntuales y preocupaciones personales que enfrentaba en diferentes etapas de su vida. Durante estos meses de desempleo, comenzó a pasar muchísimo tiempo manipulando su computadora portátil o hablando extensamente por teléfono, alegando constantemente que enviaba currículums a diferentes empresas, participaba en entrevistas laborales virtuales o mantenía contactos profesionales que eventualmente podrían resultar en oportunidades de trabajo prometedoras. Yo respetaba completamente este proceso, evitando hacer preguntas excesivas o demostrar impaciencia por la demora en conseguir nueva colocación laboral. Comprendía que el mercado del trabajo se había vuelto más competitivo y que personas de su edad enfrentaban desafíos adicionales para reinsertarse profesionalmente. Algunas veces notaba que regresaba nervioso o visiblemente irritado después de sus conversaciones telefónicas, pero interpretaba estos estados de ánimo como frustración natural de alguien que está luchando por recuperar estabilidad económica. Jamás imaginé que pudiera estar relacionado con algo infinitamente más siniestro que una simple búsqueda de empleo. Tomás también había comenzado a percibir cambios en el comportamiento de su padre durante este periodo. Varias veces lo sorprendí intentando iniciar conversaciones casuales con Patricio, quien respondía de manera cortante o simplemente ignoraba al muchacho por completo. Esta situación me preocupaba genuinamente, porque padre e hijo siempre habían mantenido una relación cercana y afectuosa. Abuela, papá está muy raro últimamente, me comentó Tomás una tarde mientras resolvíamos juntos ejercicios de matemáticas en la mesa de la cocina. Casi no conversa conmigo y se la pasa escondido en el patio hablando bajito por teléfono. Tu padre está atravesando una etapa difícil con este tema de la cesantía. Le expliqué para tranquilizarlo. A veces los adultos nos ponemos preocupados y terminamos actuando más serios de lo normal. Pero esto va a pasar pronto. Qué equivocada estaba sobre la verdadera naturaleza de esos comportamientos extraños. Lo que yo interpretaba como estrés relacionado con el desempleo era en realidad la ansiedad de alguien que estaba planificando algo monstruoso y luchaba por mantener apariencias normales mientras elaboraba cada detalle de su conspiración diabólica. Francisca también había empezado a manifestar cierta inquietud respecto a los cambios de humor de su esposo, aunque nunca me comentaba nada directamente. Observé que evitaba conversar sobre planes futuros de la familia. Cambiaba de tema cuando yo preguntaba sobre posibilidades de que él encontrara trabajo
próximamente y demostraba tensión visible siempre que Patricio se demoraba más de lo habitual en regresar de sus supuestas salidas para buscar empleo. Ahora, repensando todos estos indicios con la claridad dolorosa que otorga conocer la verdad, comprendo que Francisca probablemente sospechaba que algo andaba terriblemente mal mucho antes que yo. Como mujer inteligente y observadora que convive íntimamente con Patricio desde hace años, seguramente había detectado inconsistencias en su comportamiento que yo, cegada por el amor maternal incondicional, preferí ignorar o justificar con explicaciones inocentes. La ironía más amarga de toda esta situación era que justamente durante estos meses, cuando él estaba tramando mi muerte, yo había intensificado mis cuidados hacia él más que nunca. Preparaba platos especiales que sabía que eran sus favoritos. Compraba ropa nueva cuando notaba que la suya estaba desgastada. Le ofrecía dinero extra cada vez que mencionaba necesitar algo específico para sus gestiones laborales. «Mamá, me trata mejor que un hotel 5 estrellas», bromeaba cuando le llevaba desayuno a la cama los domingos por la mañana. «Soy muy afortunado de tener una madre tan dedicada». Palabras que antes llenaban mi corazón de alegría y satisfacción maternal, ahora se revelan como instrumentos de manipulación crueles y calculados. Él sabía exactamente qué botones emocionales presionar para mantener mi generosidad y dedicación incondicional, mientras secretamente conspiraba para eliminar la fuente de todo ese amor y cuidado que recibía gratuitamente. Era aproximadamente las 10:30 de esa mañana maldita cuando decidí llevarle café recién preparado al patio trasero. El sol primaveral de octubre creaba sombras suaves entre las hojas de menta y albahaca que cultivo desde hace décadas en maceteros de greda. Patricio estaba recostado contra la pared que separa nuestro terreno del de la vecina, dándome la espalda, con el teléfono celular pegado al oído derecho, mientras gesticulaba nerviosamente con su mano libre. Utilicé la puerta trasera que conecta directamente la cocina con el patio, planeando sorprenderlo con el café aromático y quizás aprovechar la oportunidad para conversar un poco sobre sus planes para el resto de la semana. Fue en ese preciso instante cuando escuché las palabras que jamás creí que podrían brotar de la boca de alguien que había crecido dentro de mi vientre durante 9 meses. Pronto será 2026 y el plan de matar a esa anciana se llevará a cabo. Mi universo entero se desintegró en ese segundo. Sentí como si una descarga eléctrica hubiera atravesado mi cuerpo desde la punta de los pies hasta la coronilla. La bandeja con el café estuvo a punto de escaparse de mis manos temblorosas. Mi corazón comenzó a latir tan violentamente que temí sufrir un colapso cardíaco ahí mismo, en el patio que siempre había representado paz y tranquilidad para mi alma. Quedé completamente paralizada detrás de la puerta entreabierta, intentando procesar si realmente había escuchado esas palabras o si mi mente me estaba jugando una broma macabra. Pero la voz era inconfundiblemente suya, el mismo tono que utilizaba desde pequeño cuando planeaba travesuras con sus hermanos, solo que ahora cargado de una frialdad que me heló hasta los huesos. Esa anciana solamente podía referirse a mí. No existía ninguna otra persona mayor viviendo en nuestra casa. Y esa fecha, 2026, estaba apenas a pocos meses de distancia. Mi propio hijo, a quien había alimentado, vestido, educado y amado incondicionalmente durante 45 años de vida, estaba organizando mi asesinato. Conseguí retroceder algunos pasos hacia la cocina, todavía sosteniendo la bandeja, pero mis piernas temblaban tanto que necesité apoyarme contra el marco de la puerta para no desplomarme. La respiración se había vuelto irregular y sentía una opresión en el pecho que parecía querer asfixiarme. Era como si todo el oxígeno hubiera sido aspirado del ambiente circundante. Patricio continuó hablando durante varios minutos más, pero yo ya no lograba procesar las palabras individuales. Mi mente estaba sumergida en un remolino de pensamientos confusos, sentimientos de traición absoluta y un dolor en el alma que no tenía relación alguna con problemas físicos. Era la agonía de una madre que acababa de descubrir que su hijo deseaba verla muerta. Regresé hacia el interior de la casa con pasos vacilantes. Deposité la bandeja sobre la mesa de la cocina con cuidado extremo, porque mis manos seguían temblando incontrolablemente. El sonido de las tazas chocando entre sí parecía amplificado, resonando por toda la casa como campanas fúnebres.
Me senté en una de las sillas antiguas de madera que Esteban había comprado durante los primeros años de nuestro matrimonio y traté desesperadamente de organizar mis pensamientos fragmentados. ¿Cómo era posible que Patricio, mi muchacho que lloraba cuando veía animales heridos en la calle, que me abrazaba cariñosamente todas las noches antes de dormir, que siempre declaraba «Te amo, mamá», antes de cerrar sus ojos, estuviera planeando algo tan monstruoso contra la persona que le había dado la vida? Allí sentada en esa cocina familiar, rodeada por décadas de recuerdos compartidos, las ollas donde había cocinado miles de comidas con amor, los platos en los cuales había servido alimentos nutritivos a mis hijos durante su crecimiento, los manteles bordados a mano que había recibido como regalo de bodas, sentí como si estuviera habitando una realidad paralela donde todo lo conocido se había transformado en mentira pura. La casa permanecía exactamente igual, con sus muebles familiares, sus paredes conocidas, sus aromas característicos de hogar. Pero yo ya no era la misma persona que había despertado esa mañana. En cuestión de minutos, toda mi existencia había sido sacudida hasta sus cimientos más profundos. Permanecí inmóvil durante casi una hora completa, escuchando los sonidos cotidianos del barrio, niños jugando en las calles empedradas, vendedores ambulantes pregonando sus productos, colectivos subiendo trabajosamente las pendientes empinadas de los cerros y preguntándome cómo el mundo podía continuar girando normalmente cuando el mío se había detenido por completo. Cuando finalmente Patricio ingresó a la casa, yo estaba lavando los platos del desayuno, luchando por mantener una apariencia normal pese a que mi mundo interior había colapsado totalmente. Él pasó por la cocina, me besó la mejilla como hacía todas las mañanas y comentó casualmente que el día estaba hermoso para caminar por el puerto. Su voz sonaba exactamente igual que siempre, cálida y familiar. Nada en su comportamiento delataba que minutos antes había estado discutiendo mi muerte como si fuera una transacción comercial rutinaria. Su actuación era tan convincente que por un momento llegué a dudar si realmente había escuchado lo que creía haber escuchado. «Gracias por el cariño, hijo», respondí automáticamente, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Por primera vez en mi vida, no conseguí mirarlo directamente a los ojos mientras le hablaba. En ese momento preciso comenzó mi transformación de madre, confiada en detective de mi propia supervivencia, aunque aún no lo sabía. Las siguientes horas serían apenas el inicio de un proceso de descubrimiento que revelaría verdades más terribles de las que mi corazón de madre estaba preparado para enfrentar. Pero también marcarían el despertar de una fuerza interior que no sabía que poseía y que pronto se convertiría en el arma más poderosa contra quienes subestimaron completamente la inteligencia y determinación de esta anciana que planeaban eliminar. Escriban en los comentarios desde qué ciudad nos están siguiendo y no olviden suscribirse al canal Abuela Recordó, porque lo que descubrí en los días posteriores a esa revelación escalofriante los va a impactar tanto como destrozó mi alma de madre. Esta historia apenas está comenzando y cada revelación que viene será más perturbadora que la anterior. Necesito saber si otros han vivido experiencias similares de traición familiar, si han tenido que enfrentar la terrible realidad de descubrir que las personas que más amamos no son quienes aparentaban ser. Mis próximos pasos para desenmascarar completamente esta conspiración los van a sorprender tanto como me sorprendí a mí misma cuando descubrí de qué era capaz, cuando mi supervivencia estaba en juego. El resto de aquel día transcurrió como si estuviera viviendo dentro de una pesadilla de la cual no conseguía despertar. Preparé el almuerzo en piloto automático, organicé la casa mecánicamente, conversé con Francisca cuando llegó del trabajo fingiendo normalidad, ayudé a Tomás con sus tareas escolares como si nada hubiera cambiado, pero por dentro, mi mente no podía detenerse de repetir una y otra vez esas palabras malditas que habían salido de los labios de Patricio. Durante la cena, observé discretamente cada movimiento suyo, cada palabra, cada gesto, cada mirada. Buscaba desesperadamente algún indicio de remordimiento, alguna pista que me permitiera creer que todo había sido un malentendido terrible. Pero él estaba completamente natural, contando chistes sobre sus compañeros del liceo a Tomás, elogiando mis sopaipillas recién hechas,
preguntando sobre los planes familiares para el fin de semana próximo. ¿Cómo alguien podía representar afecto tan convincentemente cuando en realidad alimentaba pensamientos tan oscuros? ¿Cómo era posible que la misma boca que había pronunciado palabras de muerte contra mí, ahora me sonriera tiernamente mientras pedía que le pasara la palta? Esa noche me acosté sin lograr conciliar el sueño ni por un instante. Cada sonido de la casa me ponía en alerta máximo. ¿Habría decidido adelantar su plan? Esa misma noche podría ser atacada por mi propio hijo. Quedé imaginando cómo sería mi muerte en sus manos. ¿Sería rápida o me haría sufrir? ¿Sería violenta o intentaría simular un accidente? ¿Y por qué específicamente 2026? ¿Qué tenía de especial esa fecha que lo hacía esperar algunos meses para ejecutar su plan macabro? Pasé la madrugada completa formulándome preguntas que jamás pensé que necesitaría hacer. A los 72 años, después de una existencia entera dedicada a la familia, me veía obligada a cuestionar si mi propio hijo era capaz de cometer un asesinato. Cuando amaneció el viernes, ya había tomado una decisión. No podía simplemente ignorar lo que había escuchado y fingir que nada había ocurrido. Necesitaba descubrir la extensión real de ese plan, entender sus motivaciones profundas y principalmente encontrar una manera de protegerme. Pero ¿cómo investigar algo tan terrible sin despertar sospechas? ¿Cómo actuar normalmente cuando mi mundo se había puesto patas arriba? ¿Cómo continuar conviviendo bajo el mismo techo con alguien que deseaba eliminarme? Me levanté de la cama con una determinación que no sentía desde hacía años. Si Patricio creía que iba a conseguir deshacerse de mí fácilmente, estaba muy equivocado. Yo no había sobrevivido a tantas dificultades en la vida: viudez temprana, problemas económicos durante la crianza de los hijos, la construcción solitaria de un negocio próspero, para ser derrotada ahora por una traición familiar. Iba a descubrir exactamente qué estaba sucediendo, aunque eso significara cuestionar todo lo que creía sobre mi propia familia. Nadie planeaba mi muerte impunemente, mucho menos el hijo que había criado con tanto sacrificio y dedicación. Durante las siguientes semanas, mi hogar se transformó en un campo de batalla silencioso, donde yo era simultáneamente la detective y el objetivo. Cada ausencia de Patricio se convertía en una oportunidad para hurgar en sus secretos más guardados. Desarrollé habilidades de espionaje que jamás imaginé poseer, moviéndome por la casa como un fantasma cuando él salía supuestamente a buscar trabajo. Mi primera exploración sistemática comenzó en el dormitorio que comparte con Francisca. Es una habitación amplia, decorada con muebles heredados de mis padres, una cama matrimonial de madera de roble que tiene más de 50 años, un ropero de 6 puertas construido artesanalmente por un carpintero del puerto, una cómoda pequeña donde guardan objetos personales y una mesa de trabajo que Patricio utiliza como oficina improvisada desde que perdió su último empleo. Mis manos temblaban cuando abrí el primer cajón de esa mesa. Contenía elementos aparentemente inocentes, facturas antiguas ya pagadas, algunos documentos de identificación, bolígrafos, clips metálicos, bandas elásticas y otros materiales básicos de escritorio. Nada particularmente sospechoso o revelador a primera vista. El segundo cajón albergaba libros sobre administración empresarial que había utilizado durante sus estudios universitarios, revistas desactualizada y algunos discos compactos de música que coleccionaba durante su juventud. Tampoco encontré nada que justificara mis sospechas crecientes. Fue al abrir el tercer cajón, el más profundo y normalmente cerrado con llave, donde realicé mi primer descubrimiento verdaderamente alarmante. La llave estaba escondida detrás del portarretratos que permanece sobre la mesa. Una fotografía familiar tomada durante la Navidad anterior, donde todos aparecemos sonriendo abrazados bajo el árbol navideño que monté en el salón principal. Cuando logré abrir ese cajón secreto, me encontré con una cantidad impresionante de documentos organizados en carpetas plásticas separadas por categorías que me congelaron la sangre instantáneamente. La primera carpeta llevaba una etiqueta simple pero aterradora: deudas. Su contenido reveló una realidad financiera que jamás había sospechado. Patricio debía cantidades astronómicas a diferentes acreedores distribuidos por toda la región.
Había comprobantes de préstamos bancarios en 5 instituciones distintas, totalizando más de 12 millones de pesos chilenos, contratos de adelantos en efectivo de tarjetas de crédito completamente saturadas, financiamientos comerciales impagos y algo aún más perturbador, recibos manuscritos de préstamos con prestamistas informales del barrio porteño. Reconocí varios nombres en esos recibos, personas conocidas en Valparaíso por practicar usura, individuos peligrosos que no dudan en emplear métodos violentos para recuperar dinero prestado. Uno de estos recibos resultaba particularmente escalofriante: una deuda de 3 millones de pesos con alguien identificado únicamente como el Tiburón, con tasa de interés mensual del 20% y plazo de vencimiento que había expirado hacía 2 meses. Mi cerebro luchaba por procesar esta información mientras continuaba examinando los documentos. ¿Cómo había logrado Patricio endeudarse de esta manera sin que yo me percatara? ¿Cómo una persona puede acumular deudas superiores a los 20 millones de pesos sumando todas estas obligaciones diferentes? La segunda carpeta estaba rotulada como apuestas y contenía algo que me dejó aún más consternada: estados de cuenta detallados de actividades en sitios de juegos virtuales. Páginas y páginas impresas mostrando apuestas diarias, algunas de montos pequeños como 10 o 20 mil pesos, otras de cantidades que alcanzaban los 200.000 pesos en una sola jugada. Los extractos cubrían un periodo de aproximadamente 18 meses, revelando un patrón obsesivo de apuestas en juegos de cartas digitales, ruleta virtual, apuestas deportivas y otros tipos de entretenimientos de azar computarizados. En algunos días llegaba a realizar más de 30 apuestas diferentes, perdiendo sistemáticamente cantidades que representaban más que mi pensión mensual completa. Logré calcular rápidamente que sus pérdidas acumuladas en juegos virtuales superaban los 15 millones de pesos en los últimos 2 años. Una fortuna literalmente desperdiciada en vicios que yo desconocía por completo. Durante todo este tiempo, mientras yo ahorraba cada centavo de mi pensión para contribuir con los gastos familiares, él dilapidaba fortunas en apuestas cibernéticas. La tercera carpeta me dejó completamente devastada. Llevaba la etiqueta Seguros y contenía fotocopias de todas mis pólizas de seguro de vida, incluyendo coberturas que ni siquiera recordaba poseer. Había una póliza principal por valor de 500 millones de pesos chilenos, contratada por Esteban hace más de 20 años, y 2 pólizas complementares menores que sumaban otros 150 millones de pesos. Patricio había resaltado con marcador fluorescente amarillo todas las cláusulas relacionadas con el pago de indemnizaciones en caso de fallecimiento natural, y tenía anotaciones manuscritas en los márgenes calculando exactamente cuánto recibiría cada beneficiario según la distribución especificada en los contratos. Mi nombre aparecía circulado en tinta roja en todos los documentos y había escrito al costado: activo principal disponible. Descubrir que mi propio hijo me consideraba literalmente un activo financiero constituyó un golpe emocional devastador. Ya no representaba una persona querida, una madre amada, una matriarca respetada. Era simplemente una inversión que generaría dividendos substanciales cuando dejara de existir. En la cuarta carpeta encontré material aún más siniestro: investigaciones impresas sobre métodos para simular muertes naturales en personas ancianas, artículos médicos especializados sobre ataques cardíacos, textos sobre sustancias que pueden provocar paros cardiorrespiratorios sin dejar rastros detectables en exámenes forenses, información sobre medicamentos que pueden causar interacciones fatales cuando se combinan incorrectamente. Una de las investigaciones se enfocaba específicamente en adultos mayores que ya poseen antecedentes de problemas cardiovasculares. Exactamente mi situación, ya que manejo hipertensión controlada desde hace más de 12 años. Había subrayado párrafos completos sobre cómo pequeños ajustes en la medicación pueden causar complicaciones graves sin despertar sospechas médicas. Mi presión arterial se disparó mientras leía estos materiales macabros. Comencé a experimentar mareos y necesité sentarme en la cama del dormitorio para evitar desmayarme ahí mismo. Era imposible creer que estas investigaciones siniestras
estaban siendo realizadas por el hijo que había criado con tanto amor y dedicación. La quinta y última carpeta contenía lo que consideré las evidencias más concretas del plan diabólico que estaba siendo elaborado. Había un cronograma manuscrito, escrito con la caligrafía inconfundible de Patricio, detallando etapas específicas que debían ejecutarse entre diciembre de 2025 y abril de 2026. El cronograma incluía ítems como neutralizar testigos problemáticos, probablemente refiriéndose a Francisca y Tomás, establecer coartadas sólidas, garantizar acceso inmediato a documentación de seguros y ejecutar plan definitivo. La fecha marcada para esta ejecución del plan definitivo estaba circulada en tinta roja, 18 de marzo de 2026. Aparentemente, me quedaban menos de 5 meses de vida según los cálculos de mi propio hijo. Después de fotografiar discretamente todos estos documentos con mi teléfono celular, una habilidad tecnológica que había aprendido recientemente gracias a la paciencia de Tomás, recoloqué todo exactamente como estaba y cerré nuevamente el cajón. Mi cuerpo entero se estremecía mientras intentaba procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Necesitaba continuar investigando para obtener un panorama completo de la situación, pero ya me sentía emocionalmente agotada apenas con estas primeras revelaciones. ¿Cómo una persona logra planificar fríamente el asesinato de su propia madre? ¿Cómo alguien puede transformar amor maternal en oportunidad de negocio lucrativo? Los días siguientes intensifiqué mi vigilancia discreta sobre las actividades de Patricio. Comencé a prestar atención redoblada a sus conversaciones telefónicas, siempre encontrando pretextos para pasar cerca cuando hablaba con alguien. Descubrí que la mayoría de las llamadas estaban relacionadas con cobranzas de deudas o negociaciones con acreedores impacientes. Necesito una semana más para organizar el pago, repetía constantemente durante estas conversaciones tensas. Tengo una entrada segura llegando a principios del año próximo y voy a cancelar todo de una sola vez. Ahora comprendía perfectamente cuál era esa entrada segura que mencionaba con tanta confianza. Durante una de estas sesiones de espionaje telefónico, escuché una conversación particularmente aterrorizante con alguien que evidentemente era uno de los prestamistas informales acreedores. La persona del otro lado de la línea estaba claramente profiriendo amenazas, porque Patricio respondía con voz nerviosa. Entiendo que ustedes no bromean con estos asuntos, pero les garantizo que máximo hasta abril tendré liquidada toda la deuda con intereses y recargos. No va a ser necesario romper nada ni lastimar a nadie. Continuó en la conversación. Va a resolverse todo de forma limpia y rápida. Tengo un plan que generará dinero suficiente para cancelar no solamente con ustedes, sino con todos los demás también. Esta conversación me confirmó que estaba utilizando mi muerte planificada como garantía para negociar plazos adicionales con acreedores peligrosos. Mi vida se había convertido literalmente en una mercancía que él negociaba en el mercado clandestino de préstamos ilegales. Paralelamente a estos descubrimientos sobre sus deudas astronómicas, comencé a notar otros comportamientos sospechosos que antes pasaban desapercibidos. Patricio había desarrollado el hábito de verificar constantemente mi medicación para la hipertensión, siempre preguntando si la estaba tomando regularmente y demostrando interés excesivo sobre horarios y dosificaciones prescritas. Mamá, es importante que nunca olvide tomar los remedios, insistía por lo menos 4 veces por semana. La hipertensión descontrolada puede causar complicaciones graves en una persona de su edad. Inicialmente interpretaba esta preocupación como cuidado filial genuino, pero ahora comprendía que estaba monitoreando mi rutina medicamentosa para identificar oportunidades de sabotaje. Tal vez planeaba reemplazar mis medicamentos por sustancias nocivas o manipular las dosis de manera que provocaran el ataque cardíaco que simularía muerte natural. También percibí que había comenzado a demostrar interés inusual sobre mis hábitos alimentarios y rutinas de ejercicio. Preguntaba constantemente si me sentía bien, si no tenía mareos o dolores en el pecho, si dormía apropiadamente durante las noches. Estas preguntas, que antes sonaban como cariño paternal, ahora se revelaban como recopilación de información para su plan macabro. Una tarde, mientras él estaba en el baño, conseguí acceder rápidamente a su computadora personal, que permanecía abierta en la mesa de la cocina.
descubrí que había realizado búsquedas extensas sobre síntomas de ataques cardíacos en mujeres ancianas, sobre cómo reconocer signos de problemas cardiovasculares graves y sobre procedimientos médicos de emergencia. Más perturbador aún fue encontrar en el historial de navegación búsquedas sobre cómo actuar en caso de muerte súbita en casa y procedimientos legales después del fallecimiento de familiar. Se estaba preparando meticulosamente para simular sorpresa y desesperación cuando ejecutara su plan asesino. Durante una de mis investigaciones matutinas, encontré escondido dentro de un libro antiguo en la estantería de su cuarto un cuaderno pequeño donde anotaba detalles sobre mi rutina diaria, horarios en que despertaba, cuándo tomaba medicación, periodos que permanecía sola en casa, actividades que realizaba durante cada día de la semana. El cuaderno contenía observaciones como lunes, despierta 6:30, toma remedios 7, dere, sola en casa de 9 tempros a 13:00. Jueves, va al médico, regresa a 16:00, se acuesta temprano. Era como si estuviera elaborando un mapeo completo de mis costumbres para identificar el momento ideal para ejecutar su plan. En una de las páginas finales del cuaderno, encontré algo que me aterrorizó completamente. Un bosquejo rudimentario de la planta de nuestra casa, con marcaciones específicas sobre ubicaciones de teléfonos, salidas de emergencia, posición de las cámaras de seguridad del vecindario y rutas de escape posibles. Era evidente que Patricio no solamente estaba planeando mi muerte, sino también elaborando estrategias para evitar ser detectado como responsable del crimen. Cada detalle estaba siendo calculado fríamente, como si fuera un proyecto empresarial cualquiera, en lugar del asesinato de su propia madre. Estos descubrimientos sucesivos me fueron consumiendo emocionalmente día tras día. Desarrollé insomnio crónico, pérdida de apetito y crisis de ansiedad siempre que quedaba sola con él en casa. Era imposible mantener apariencias normales cuando sabía que estaba conviviendo con alguien que planificaba mi muerte. Simultáneamente, me sentía culpable por investigar de esta forma la privacidad de mi hijo. Parte de mí todavía esperaba encontrar alguna explicación alternativa para todos estos materiales siniestros, alguna justificación que probara que mis sospechas estaban equivocadas. Pero cada nueva evidencia descubierta únicamente confirmaba y profundizaba la realidad terrible. Patricio se había transformado en un extraño peligroso disfrazado de hijo amoroso, y yo era su próxima víctima programada. Una noche, mientras revisaba nuevamente todas las fotografías que había tomado de los documentos incriminatorios, tomé la decisión más difícil de mi vida. No podía seguir siendo una víctima pasiva esperando que ejecutaran su plan diabólico. Era hora de tomar el control de la situación y demostrarle a mis hijos traidores que habían subestimado completamente la inteligencia y determinación de la anciana que pretendían eliminar. Mi venganza sería tan meticulosa y devastadora como su conspiración, pero infinitamente más inteligente. Si querían jugar con la vida de una madre que los había amado incondicionalmente, iban a aprender que algunas traiciones tienen consecuencias irreversibles. Durante los días siguientes, mi casa se convirtió en un laboratorio de espionaje, donde cada momento que Patricio salía representaba una oportunidad para profundizar en sus secretos más oscuros. Había desarrollado una rutina meticulosa. Cuando él anunciaba que iba a buscar trabajo o hacer gestiones, yo esperaba exactamente 10 minutos después de escuchar cerrarse la puerta principal antes de comenzar mis investigaciones. Mi siguiente objetivo fue su teléfono celular, que siempre dejaba cargando en la mesa de la cocina cuando se duchaba por las mañanas. Descubrí que tenía múltiples aplicaciones de préstamos instantáneos instaladas, cada una mostrando deudas pendientes que oscilaban entre 500,000 y 2 millones de pesos. Pero lo que realmente me heló la sangre fueron los mensajes de texto amenazantes que recibía diariamente. Tu plazo vence mañana. Si no pagas, visitamos a tu familia, decía uno de los mensajes más recientes, enviado desde un número sin identificar. Sabemos dónde vive tu madre anciana, amenazaba otro. Ya conocemos la dirección en el Cerro Alegre. Estos mensajes confirmaban que los prestamistas no solamente lo tenían identificado, sino que también conocían nuestra dirección exacta y estaban dispuestos a involucrarme en sus métodos de cobranza.
Patricio no había caído en deudas por simple mala suerte financiera. Había puesto deliberadamente en riesgo la seguridad de toda la familia. Mientras fotografiaba estos mensajes con manos temblorosas, escuché el sonido de la ducha cerrándose en el piso superior. Rápidamente borré el historial de navegación en su teléfono. Lo recoloqué exactamente en la misma posición y me dirigí fingiendo naturalidad hacia la cocina para preparar el desayuno. Esa misma tarde, cuando Francisca había salido a atender pacientes y Tomás estaba en el liceo, intercepté una conversación telefónica que confirmaría definitivamente mis peores sospechas sobre la extensión real de esta conspiración familiar. El teléfono sonó aproximadamente a las 3 de la tarde. Patricio contestó rápidamente desde su habitación, pero conseguí levantar discretamente el auricular del teléfono de la cocina y escuchar sin que detectara mi presencia en la línea. Del otro lado estaba Carlos, mi hermano menor, hablando desde Santiago con una familiaridad que me alertó inmediatamente. «¿Cómo van los preparativos por allá?», fue la primera pregunta que escuché hacer a Carlos, con un tono casual como si estuvieran organizando una reunión familiar normal. «Todo según lo planificado», respondió Patricio. «La vieja no sospecha nada todavía. Sigue tratándome como si fuera el hijo perfecto que siempre creyó que había criado». Sentí una puñalada en el corazón al escuchar esa referencia despectiva hacia mi persona. La vieja era yo, la madre que había dedicado décadas de vida cuidando de ambos, que había trabajado incansablemente para brindarles educación y oportunidades, que continuaba manteniendo a uno de ellos pese a estar jubilada. «¿Conseguiste resolver el tema de los documentos que discutimos?», preguntó Carlos, y su voz delataba ansiedad mal disimulada. «Por supuesto. Tengo copias de todas las pólizas de seguro. Conozco exactamente cuáles formularios necesitan completarse para acelerar el cobro de la indemnización, y ya identifiqué qué notaría será más eficiente para tramitar el testamento», explicó Patricio con una frialdad que me provocó escalofríos. Estaban discutiendo mi muerte y sus ramificaciones burocráticas con la misma naturalidad que otras personas planifican vacaciones de verano. Era como si yo ya estuviera muerta y ellos simplemente aguardaran el momento apropiado para ejecutar las formalidades legales. «Excelente, porque aquí la situación se está complicando bastante», continuó Carlos. «Los tipos del banco me están presionando mucho para cancelar el auto, y el supervisor de la tarjeta de crédito me advirtió que si no regularizo los pagos antes de enero, van a iniciar acciones judiciales». Fue entonces que comprendí que Carlos también estaba endeudado y consideraba mi muerte como solución para sus problemas financieros. Mi hijo menor, que siempre había sido más reservado emocionalmente, pero que yo había atribuido simplemente a timidez natural, en realidad compartía los mismos sentimientos mercenarios que Patricio mantenía hacia mi existencia. «Tranquilo, hermano. Dividiendo en partes iguales como acordamos, cada uno va a recibir más de 300 millones de pesos limpios», calculó Patricio. «Alcanza para cancelar todas las deudas y todavía sobra una cantidad considerable para invertir o gastar como queramos». En partes iguales significaba que habían establecido un acuerdo previo sobre cómo repartir los recursos obtenidos mediante mi asesinato. No era un impulso momentáneo de un hijo desesperado por dinero, sino una conspiración deliberada que involucraba a 2 de mis 3 hijos. «¿Y Francisca, no va a sospechar cuando pase?», cuestionó Carlos, refiriéndose a mi nuera. «Francisca no sabe absolutamente nada sobre las deudas ni sobre el plan. Va a quedar impactada como cualquier persona normal estaría, lo cual va a ayudar a mantener nuestra versión de los hechos», explicó Patricio. «De hecho, su reacción de sorpresa auténtica va a ser útil para convencer a médicos y autoridades de que realmente fue muerte natural». Experimenté un alivio momentáneo al confirmar que Francisca no participaba en la conspiración. Al menos una persona de la familia permanecía inocente de esta monstruosidad. Pero también me preocupé por ella y por Tomás, que podrían estar enfrentando peligros que ni siquiera imaginaban. «Y Tomás, él es inteligente. ¿Puede sospechar algo?», prosiguió Carlos. «Tomás no va a representar ningún problema. Es solamente un adolescente, y los adolescentes no cuestionan muertes de personas ancianas cuando parecen naturales. Además, quiere mucho a la abuela. Entonces van a estar emocionalmente afectado para hacer preguntas inconvenientes», respondió Patricio con una indiferencia escalofriante hacia su propio hijo.
Era imposible creer que pudiera ser tan calculador como para manipular incluso el dolor de Tomás para encubrir su crimen. Mi nieto, que me ama sinceramente, sería utilizado como herramienta para dar credibilidad a la versión mentirosa que pretendían contar. ¿Ya decidiste cuál va a ser el método exacto?, preguntó Carlos, bajando el tono de voz como si finalmente reconociera la gravedad del asunto que estaban discutiendo. Tengo 3 opciones principales, comenzó a explicar Patricio, y mi respiración prácticamente se detuvo mientras escuchaba los detalles macabros. La primera es aprovechar su problema de presión alta. Puedo fácilmente sustituir los medicamentos por sustancias que van a causar crisis hipertensivas descontroladas. Va a parecer que tuvo un derrame o infarto debido a la edad y su historial médico. La frialdad científica con que describía métodos para asesinarme resultaba más aterrorizante que cualquier película de terror que hubiera visto jamás. Este era mi hijo, discutiendo sobre eliminar a su propia madre como si fuera un problema técnico que resolver. ¿Y las otras opciones?, incentivó Carlos, demostrando interés mórbido en los detalles. La segunda es provocar una caída en las escaleras durante la madrugada. Ella siempre se levanta al menos una vez por la noche para ir al baño. Sería fácil dejar algún objeto en el trayecto que cause un accidente resultando en traumatismo craneal fatal. Continuó Patricio con su explicación siniestra. La tercera opción involucra al contacto médico que conseguí en el puerto. Él puede proporcionar sustancias que simulan perfectamente ataques cardíacos naturales, pero es más costoso y arriesgado porque involucra a una tercera persona, completó. ¿Cuál de las 3 te parece menos riesgosa?, quiso saber Carlos. Me inclino por la primera opción, porque deja menos margen para errores e investigación. Muerte por complicaciones cardiovasculares en personas de su edad es muy común. Entonces los médicos legistas difícilmente van a cuestionar o solicitar exámenes más detallados, concluyó Patricio. Estaban literalmente comparando pros y contras de diferentes métodos para asesinarme, evaluando eficiencia y seguridad como si fueran técnicos analizando procedimientos industriales. La deshumanización completa de mi persona era algo que mi mente aún luchaba por aceptar. ¿Cuándo exactamente pretendes hacerlo?, preguntó Carlos, llegando al punto que más me aterrorizaba. La fecha ideal sería entre finales de febrero y principios de abril. Necesito tiempo suficiente para garantizar que todos los acreedores van a aceptar esperar hasta entonces, pero no puedo dejar pasar mucho más, porque algunos están realmente perdiendo la paciencia, explicó Patricio. Tiene sentido. También necesito ganar tiempo con la gente de acá hasta abril máximo, concordó Carlos. Además, elegí específicamente esa época porque es cuando ella suele tener más problemas de salud debido al frío y humedad del invierno. Va a ser más convincente si ocurre durante una estación que naturalmente agrava condiciones cardiovasculares en ancianos, agregó Patricio, demostrando que había pensado en cada detalle para hacer mi asesinato lo más verosímil posible. Realmente lo has pensado todo, elogió Carlos, como si estuviera felicitando a un colega por una presentación empresarial bien elaborada. No puedo fallar en nada. Si algo sale mal y levantamos sospechas, perdemos todo y además corremos riesgo de prisión, respondió Patricio. Por eso estoy siendo extremadamente cuidadoso con cada etapa del planeamiento. La conversación continuó durante varios minutos más, abordando detalles logísticos sobre cómo Carlos viajaría desde Santiago cuando llegara el momento, cómo coordinarían sus coartadas y qué historia contarían a familiares y autoridades. Cada palabra confirmaba que no estaba enfrentando un impulso momentáneo de desesperación financiera, sino un plan meticulosamente elaborado para cometer homicidio. Cuando finalmente terminaron la llamada, permanecí inmóvil en la cocina durante casi 40 minutos, intentando procesar todo lo que había escuchado. La traición de un hijo ya había sido devastadora, pero descubrir que 2 de mis 3 hijos estaban unidos en esta conspiración constituyó un golpe emocional que casi me hizo desistir de todo. Durante los días posteriores a esa revelación terrible, observé a Patricio con una perspectiva completamente nueva. Ahora sabía que cada gesto cariñoso era calculado. Cada demostración de preocupación por mi salud tenía motivación siniestra. Cada conversación casual representaba una oportunidad para recopilar información útil para su plan asesino. Comencé a percibir detalles en su comportamiento que antes pasaban desapercibidos.
Siempre que yo mencionaba algún malestar físico, él demostraba interés excesivo, haciendo preguntas específicas sobre síntomas e insistiendo para que buscara asistencia médica. Inicialmente, interpretaba esto como cuidado filial, pero ahora comprendía que estaba mapeando mi estado de salud para identificar vulnerabilidades que pudiera explotar. También noté que había comenzado a observar atentamente mi rutina de medicación. Varias veces lo sorprendí manipulando mi pastillero semanal, siempre con excusas sobre estar organizando o verificando que no estuviera olvidando tomar alguna dosis. Ahora sabía que estaba estudiando mi régimen medicamentoso para planear cómo sabotearlo en el momento apropiado. Una mañana, mientras él estaba en el baño, conseguí verificar rápidamente sus aplicaciones de mensajería instantánea. Descubrí conversaciones recientes con Carlos donde discutían aspectos específicos del plan, siempre utilizando lenguaje codificado para evitar dejar evidencias explícitas. El proyecto de remodelación está avanzando según cronograma, había escrito Patricio en un mensaje reciente. Excelente. ¿Cuándo calculas que la obra estará lista? Había respondido Carlos. Entre marzo y abril, dependiendo de algunos ajustes finales que todavía necesito hacer. Había replicado Patricio. Se referían a mi asesinato como si fuera una remodelación u obra, disfrazando sus intenciones criminales mediante metáforas arquitectónicas. La sofisticación del lenguaje codificado demostraba que habían pensado incluso en cómo comunicarse sobre el tema, sin dejar rastros digitales comprometedores. En uno de estos mensajes, Carlos preguntaba sobre aprobación del proyecto por la municipalidad, y Patricio respondía que aún estaba esperando autorización de los organismos competentes. Deduje que estaban discutiendo algún aspecto legal o burocrático relacionado con el cobro del seguro de vida después de mi muerte. Durante esta investigación del teléfono, descubrí algo aún más perturbador. Patricio había investigado extensamente sobre procedimientos de testamento, tiempos de liberación de seguros de vida e incluso sobre cómo acelerar procesos legales relacionados con herencias. No solamente estaba planeando matarme, sino también preparándose meticulosamente para capitalizar sobre mi muerte de la manera más eficiente posible. Encontré también búsquedas sobre síntomas de duelo en familiares, cómo demostrar tristeza convincente después de pérdida de ser querido, e incluso sobre vestimenta apropiada para velorios y funerales. Estaba literalmente estudiando cómo representar el papel de hijo enlutado para engañar a todos los circundantes. En una carpeta específica de su teléfono había fotografías de medicamentos cardiovasculares que no me han sido prescritos, acompañadas de información sobre dosificaciones que pueden causar interacciones peligrosas. Era evidente que estaba investigando sustancias para reemplazar mis remedios legítimos en el momento de ejecutar el plan. El descubrimiento más escalofriante fue una serie de mensajes intercambiados con alguien identificado únicamente como doctor, donde discutían consultas especializadas y tratamientos alternativos. Por el contexto de las conversaciones, parecía que Patricio había encontrado algún profesional médico corrupto dispuesto a proporcionar sustancias u orientaciones para simular muerte natural. ¿El tratamiento que discutimos está disponible?, había preguntado Patricio en un mensaje reciente. Sí, pero el procedimiento debe ejecutarse con precisión absoluta. Cualquier error puede resultar en complicaciones indeseadas, había respondido el doctor. Entiendo. ¿Cuándo podemos programar la consulta final?, había insistido Patricio. Contacta nuevamente cuando estés listo para iniciar el tratamiento. Recuerda que después de comenzado, no hay forma de revertir el proceso, fue la respuesta final que encontré. Era imposible no interpretar este intercambio como negociación para adquisición de alguna sustancia letal que sería utilizada para asesinarme. Patricio no solamente estaba planeando un crimen por cuenta propia, sino que había reclutado ayuda profesional para garantizar que su plan fuera ejecutado con máxima eficiencia. Este descubrimiento me hizo percibir que estaba enfrentando una conspiración mucho más sofisticada y peligrosa de lo que había imaginado inicialmente. No se trataba únicamente de dos hijos desesperados por dinero, sino de una operación criminal que involucraba múltiples personas y recursos especializados. Durante las noches insomnes que siguieron a estos descubrimientos, comencé a cuestionar si realmente
conocía algo sobre mis propios hijos. ¿Cuántos otros secretos habían mantenido ocultos a lo largo de los años? ¿Desde cuándo alimentaban estos sentimientos mercenarios hacia mi vida? También comencé a temer por la seguridad de Francisca y Tomás. Si Patricio era capaz de planear fríamente el asesinato de su propia madre, ¿qué le impediría eliminar testigos inconvenientes si llegaran a convertirse en problemáticos para sus planes? La sensación de vivir en una casa con un asesino potencial era psicológicamente devastadora. Cada comida que él preparaba, cada medicamento que me ofrecía, cada gesto aparentemente cariñoso, se había transformado en motivo de paranoia justificada. Era como si estuviera participando en un juego mortal donde solamente yo conocía las reglas reales. Sin embargo, en lugar de paralizarme con miedo, estos descubrimientos estaban fortaleciendo mi determinación de tomar control completo de la situación. Había pasado demasiados años de mi vida siendo víctima de circunstancias. La muerte prematura de Esteban, las dificultades económicas durante la crianza de los hijos, la construcción solitaria de un negocio próspero. No iba a permitir que mi propia historia terminara como víctima de la traición de mis hijos. Era hora de demostrarles que habían subestimado completamente la inteligencia, astucia y determinación de la anciana que creían poder eliminar fácilmente. Mi venganza sería tan meticulosa como su conspiración, pero infinitamente más devastadora para sus expectativas. Después de 3 semanas recopilando evidencias sobre esta conspiración macabra, llegué a una conclusión definitiva. No podía simplemente esperar pasivamente a que ejecutaran su plan diabólico. Era momento de tomar el control de la situación y demostrarles a mis hijos traidores que habían subestimado completamente la inteligencia y determinación de la anciana que pretendían eliminar. Mi primera medida fue buscar orientación jurídica especializada. Llamé a la oficina de la doctora Alejandra Mendoza, una abogada penalista que conocía de vista desde hacía años. Había representado al nieto de mi vecina Esperanza en un caso de estafa financiera algunos meses atrás. Solicité una cita urgente, alegando que necesitaba actualizar mis documentos patrimoniales. En la mañana del jueves, inventé una excusa sobre tener cita médica y salí de casa a las 8:30. El estudio de la doctora Alejandra queda en el centro de Viña del Mar, en un edificio moderno cerca de la plaza principal. Subí 3 pisos en ascensor con dificultad. Mi hipertensión siempre me genera fatiga cuando hago esfuerzos físicos, pero estaba determinada a resolver esta situación de una vez por todas. Alejandra me recibió en una oficina luminosa, decorada con muebles contemporáneos de vidrio y acero y paredes cubiertas de diplomas y certificaciones profesionales. Era una mujer de aproximadamente 50 años, cabello castaño recogido en una cola elegante y ojos inteligentes que transmitían experiencia y competencia jurídica. Señora Hortensia, mencionó por teléfono que necesita realizar modificaciones en documentación patrimonial. ¿Puede especificar qué cambios pretende implementar?, preguntó, tomando un bolígrafo y preparándose para registrar información. Doctora, antes de hablar sobre alteraciones patrimoniales, necesito contarle una situación extremadamente grave que descubrí recientemente, respondí, sintiendo mi voz temblar ligeramente por primera vez en semanas. Durante los 50 minutos siguientes, relaté detalladamente todo lo que había descubierto: las conversaciones telefónicas interceptadas, los documentos encontrados en el cajón secreto, los mensajes intercambiados entre Patricio y Carlos, las evidencias del involucramiento de un profesional médico corrupto. Mostré todas las fotografías que había tomado discretamente de los materiales incriminatorios. Alejandra me escuchó en silencio absoluto, ocasionalmente tomando notas y pidiendo aclaraciones sobre fechas o detalles específicos. Su expresión fue transformándose gradualmente de curiosidad profesional hacia shock genuino mientras comprendía la magnitud de la conspiración que había descubierto. Señora Hortensia, esta situación es extremadamente grave. Estamos hablando de tentativa de homicidio calificado, con agravantes por motivo abyecto y participación de múltiples conspiradores, dijo cuando terminé mi relato. Usted debe registrar denuncia policial inmediatamente. Doctora, comprendo la gravedad jurídica de la situación, pero antes de involucrar a autoridades policiales,
quiero implementar algunas medidas para proteger mis intereses y revertir completamente los planes de ellos, expliqué. Necesito que mis hijos descubran que subestimaron totalmente mi capacidad de reacción. Alejandra permaneció pensativa durante varios momentos, tamborileando los dedos sobre el escritorio mientras analizaba las implicaciones legales de lo que estaba proponiendo. Puedo ayudarla con las alteraciones documentales que pretende realizar, pero debo advertirle sobre los riesgos de continuar conviviendo con personas que planifican asesinarla, dijo finalmente. Mientras más tiempo demore en actuar, mayor es el peligro que enfrenta. Entiendo perfectamente los riesgos, pero quiero garantizar que cuando descubran la trampa, ya sea demasiado tarde para revertir cualquier cosa, respondí con firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. Pasamos las 3 horas siguientes elaborando una estrategia jurídica integral. Primero, modificamos completamente mi testamento, eliminando a Patricio y Carlos como beneficiarios y dirigiendo todo mi patrimonio hacia Tomás y una institución benéfica que atiende a adultos mayores abandonados. Segundo, preparamos documentación para transferir la propiedad de la casa directamente al nombre de mi nieto, garantizando que Patricio perdiera cualquier derecho habitacional sobre el inmueble. Tercero, y más importante, solicitamos la cancelación inmediata de todas las pólizas de seguro de vida donde mis hijos aparecían como beneficiarios. Alejandra contactó directamente las compañías aseguradoras, alegando cambios en la situación familiar que justificaban la rescisión de los contratos. Las aseguradoras van a procesar la cancelación dentro de 72 horas, me informó después de una serie de llamadas a diferentes empresas. A partir del lunes próximo, sus pólizas estarán oficialmente canceladas y sus hijos no tendrán derecho a ninguna indemnización aunque algo les suceda. Durante la tarde, gestionamos también la apertura de una nueva cuenta bancaria en una sucursal diferente, donde transferí todas mis economías de la inversión que mantenía desde hacía años. Así, aunque Patricio tuviera acceso a mis documentos bancarios antiguos, no conseguiría localizar recursos financieros significativos después de mi supuesta muerte. Doctora, ¿cuánto tiempo tardan estos cambios en entrar en vigor oficialmente? Pregunté, ansiosa por saber cuándo estaría completamente protegida. El testamento entra en vigencia inmediatamente después de la firma y registro notarial, que haremos hoy mismo. La transferencia de propiedad demora aproximadamente 15 días hábiles para ser procesada por los organismos competentes. Las cancelaciones de seguro, como mencioné, estarán efectivas el lunes, explicó. Perfecto. Esto significa que la próxima semana ya estaré completamente blindada contra cualquier intento de ellos de lucrar con mi muerte, calculé mentalmente. Exacto. Pero señora Hortensia, insisto nuevamente, debe considerar seriamente registrar denuncia policial o al menos alejarse físicamente de estas personas mientras no resuelve la situación definitivamente, advirtió Alejandra una vez más. Puede estar tranquila, doctora. Tengo un plan para resolver esto de forma que jamás conseguirán amenazarme nuevamente, respondí, sin entrar en detalles sobre lo que estaba tramando. Regresé a casa al final de la tarde, cargando una carpeta con copias de todos los documentos alterados. Sentía una mezcla extraña de satisfacción vengativa y tristeza profunda. Satisfacción por estar tomando control de la situación, tristeza por haber llegado al punto de necesitar protegerme jurídicamente contra mis propios hijos. Durante la cena de esa noche, observé a Patricio con una perspectiva completamente nueva. No tenía idea de que había pasado el día entero destruyendo metódicamente todos los pilares de su plan asesino. Comentó casualmente sobre haber resuelto algunos problemas financieros durante el día, probablemente refiriéndose a negociaciones con acreedores donde había prometido pago después de mi muerte. «Qué bueno, hijo. Es importante mantener las cuentas al día», respondí calmadamente, sabiendo que jamás conseguiría honrar esas promesas ahora que había cancelado los seguros. El viernes por la mañana implementé la segunda fase de mi estrategia. Llamé a Carlos en Santiago, utilizando un pretexto que sabía despertaría su interés inmediato. «Hola, mijito, ¿cómo estás?», saludé cuando contestó. «Hola, mamá. ¿Todo bien por acá? ¿Cómo se encuentra usted?», respondió intentando sonar cariñoso, pero claramente sorprendido por mi llamada inesperada. «Estoy bien, gracias a Dios. Te llamo porque decidí hacer algunas modificaciones importantes en mis documentos y quería conversar contigo al respecto.
expliqué, siguiendo el guión que había ensayado. ¿Qué tipo de modificaciones, mamá?, preguntó Carlos, y pude percibir tensión creciente en su voz. Bueno, estoy envejeciendo y quiero organizar mejor mis asuntos patrimoniales. Pensé en aumentar significativamente los valores de los seguros de vida, ya que tengo condiciones financieras para pagar primas mayores. Mentí descaradamente. Ah, qué interesante, mamá. En cuanto pensó aumentarlos, tartamudeó, claramente calculando mentalmente cuánto dinero adicional representaría. Estaba considerando contratar pólizas que totalicen cerca de 900 millones de pesos chilenos. Así ustedes quedarán bien amparados en caso de que me suceda algo. Continué, sabiendo que esta información sería inmediatamente comunicada a Patricio. Dios mío, mamá, eso es mucha responsabilidad financiera para usted. ¿Está segura de que puede pagar las primas mensuales de seguros tan elevados?, fingió preocupación Carlos. Puedo, sí. La venta del local de empanadas rindió más de lo que ustedes imaginan, y la inversión financiera ha dado retornos excelentes. Quiero garantizar que mis hijos tengan seguridad financiera total, expliqué, plantando información falsa que sabía sería utilizada en sus cálculos diabólicos. ¿Cuándo pretende gestionar esas modificaciones?, preguntó intentando disimular la ansiedad. La próxima semana. Ya programé cita con la corredora para el lunes por la mañana. Mentí nuevamente. Terminamos la conversación con él prometiendo visitar Valparaíso pronto para pasar más tiempo juntos. Sabía perfectamente que esa visita estaría motivada por el deseo de monitorear de cerca los supuestos aumentos en los seguros de vida. Conforme esperaba, menos de 3 horas después de mi llamada a Carlos, Patricio comenzó a demostrar interés renovado sobre mi salud y rutinas diarias. Durante el almuerzo, hizo preguntas específicas sobre mis planes para el fin de semana, si pretendía salir de casa o recibir visitas. Mamá, ¿se está sintiendo bien? Noté que salió temprano ayer por la mañana, comentó aparentemente casual. Salí para resolver algunas pendencias en el banco y aproveché para caminar un poco por el centro. ¿Por qué preguntas?, respondí, probando su reacción. No, es solo que ando preocupado por usted caminando sola por la ciudad. Personas de su edad pueden tener mareos o problemas de presión en cualquier momento, explicó, y su falsa preocupación me provocó náuseas. «¡Qué hijo tan cariñoso tengo!», murmuré irónicamente, pero él interpretó como elogio genuino. Durante el fin de semana intensifiqué mi vigilancia sobre sus actividades. Sabía que la información falsa que había transmitido a Carlos resultaría en ajustes en sus planes, y quería monitorear exactamente cómo reaccionarían a estas nuevas variables. La noche del domingo intercepté una llamada entre ellos donde discutían acelerar el cronograma original. Si va a aumentar los seguros a 900 millones, no podemos esperar hasta abril, argumentaba Carlos. Mientras más rápido actuemos, mayor será el valor que recibiremos. Estoy de acuerdo, pero necesitamos ser aún más cuidadosos ahora. Con valores tan altos, las aseguradoras van a investigar cualquier muerte sospechosa mucho más rigurosamente, ponderaba Patricio. Tienes razón. Tal vez sea mejor esperar a que termine todas las modificaciones en los seguros y después aguardar algunas semanas antes de actuar, para no levantar sospechas, sugirió Carlos. Tiene sentido. Vamos a monitorear cuando finalice los procesos y entonces definiremos la fecha ideal, concordó Patricio. Perfecto. Mi estrategia funcionaba exactamente como había planificado. Estaban postergando la ejecución del plan para aguardar los aumentos ficticios en los seguros, dándome tiempo adicional para finalizar mi contraofensiva. El lunes por la mañana fingí salir para la supuesta reunión con la corredora de seguros. En realidad, fui al notario para registrar definitivamente todas las alteraciones documentales que Alejandra había preparado. Cuando regresé a casa, Patricio me recibió con interés excesivo. ¿Cómo fue en la corredora, mamá? ¿Consiguió resolver todo lo que necesitaba?, preguntó inmediatamente. Fue muy bien. Los nuevos contratos se firmarán el próximo viernes y las pólizas entran en vigor a partir del lunes siguiente. Mentí convincentemente. ¿En cuánto quedó el valor final, mamá?, insistió, intentando disimular la codicia. 950 millones de pesos en total, divididos entre 4 pólizas diferentes, inventé. La prima mensual va a quedar cara, pero puedo pagarla tranquilamente. Vi sus ojos brillar cuando calculó mentalmente que su parte
sería más de 400 millones de pesos. Era exactamente la reacción que esperaba provocar. Durante la semana fingí estar ansiosa y preocupada con las burocracias de los seguros nuevos, siempre comentando sobre documentación pendiente y procesos que necesitaban completarse. Patricio demostraba solicitud exagerada, ofreciéndose para acompañarme en las supuestas reuniones o ayudar con cualquier papeleo necesario. El viernes, día de la supuesta firma de los contratos ficticios, salí de casa por la mañana y pasé el día entero en el centro comercial de Viña del Mar, regresando solamente al final de la tarde. Cuando Patricio preguntó sobre el resultado, fingí agotamiento. Finalmente terminé todo este papeleo. Los seguros están firmados y entran en vigor el lunes, dije, representando alivio. Hizo lo correcto, mamá. Ahora puede estar tranquila sabiendo que estamos protegidos, respondió, apenas consiguiendo disimular su satisfacción macabra. Era hora de ejecutar la fase final de mi venganza. Durante los días siguientes, comencé a preparar cuidadosamente la trampa definitiva. Organicé en la mesa del comedor todas las evidencias que había recopilado: fotografías de los documentos del cajón secreto, impresiones de las investigaciones siniestras de su computadora, copias de los mensajes intercambiados con Carlos, grabaciones de las conversaciones telefónicas que había interceptado. Al lado de estas evidencias, posicioné estratégicamente los documentos que comprobaban todas las alteraciones que había implementado: el Nuevo Testamento, excluyéndolo a él y a Carlos, los comprobantes de cancelación de los seguros de vida, la escritura de transferencia de propiedad de la casa para Tomás. También preparé copias de todos los mensajes amenazantes que había encontrado en su teléfono, las fotografías de sus aplicaciones de préstamos con deudas acumuladas y las capturas de pantalla de sus conversaciones con el misterioso doctor sobre sustancias letales. Sabía que necesitaba elegir el momento perfecto para esta revelación. Tenía que ser cuando estuviéramos solos en casa, sin posibilidad de interrupciones, y cuando él estuviera suficientemente relajado para no sospechar nada hasta ver toda la evidencia expuesta. Esa oportunidad llegó el martes por la mañana. Francisca había salido temprano para atender pacientes en una clínica de rehabilitación en Viña del Mar. Tomás estaba en el liceo hasta las 5 de la tarde y Patricio había cancelado una supuesta entrevista de trabajo alegando problemas estomacales. Aproximadamente a las 10 de la mañana, mientras él estaba en el patio trasero haciendo una de sus llamadas rutinarias a acreedores, finalicé la organización de toda la documentación en la mesa del comedor. Cada evidencia estaba dispuesta de forma que contara una historia completa y devastadora sobre su traición. Las fotografías de sus deudas millonarias ocupaban el lado izquierdo de la mesa. Sus investigaciones sobre métodos de asesinato estaban en el centro, junto con las transcripciones de sus conversaciones con Carlos. Los documentos que comprobaban la cancelación de mis seguros y la alteración del testamento dominaban el lado derecho, creando un contraste visual impactante entre sus expectativas y la realidad que había creado secretamente. A las 10:30 en punto, lo llamé desde el teléfono del comedor. «Patricio, ¿puedes venir acá adentro, por favor? Necesito conversar algo importante contigo». Hablé con voz deliberadamente débil y preocupada. «Ya voy, mamá. ¿Se está sintiendo bien?», respondió, probablemente pensando que estaba teniendo algún problema de salud que facilitaría sus planes. Cuando entró al comedor y vio toda esa documentación distribuida sobre la mesa, su expresión cambió instantáneamente de falsa preocupación hacia pánico absoluto. Reconoció inmediatamente varias de las evidencias que había fotografiado secretamente. «Siéntate ahí, hijo. Vamos a tener una conversación muy seria sobre tus planes para el próximo año», dije calmadamente, señalando la silla frente a la mesa. Patricio permaneció paralizado en el medio del comedor, alternando la mirada entre mí y los documentos comprometedores que estaban expuestos como piezas de un rompecabezas criminal. Era finalmente hora de confrontar al monstruo que había criado. Patricio permaneció inmóvil por casi 4 minutos completos, con los ojos fijos en la mesa repleta de evidencias que comprobaban cada detalle de su conspiración asesina. Pude observar el momento exacto en que comprendió que su farsa había colapsado completamente. Su rostro palideció hasta adquirir un tono ceniciento, sus manos comenzaron a temblar visiblemente
y una expresión de terror genuino se apoderó de sus facciones. «Mamá, yo puedo explicar», comenzó a balbucear, intentando acercarse a la mesa donde estaban organizadas todas las pruebas de su traición. «No te aproximes», ordené con una firmeza que no había utilizado en décadas. «Siéntate en esa silla y escucha todo lo que tengo que decir. Después de 45 años fingiendo ser mi hijo amoroso, me debes al menos algunos minutos de silencio». Obedeció mecánicamente, desplomándose en la silla como si sus piernas hubieran perdido toda la fortaleza. Sus ojos continuaban recorriendo nerviosamente los documentos expuestos, tratando de calcular cuánto sabía realmente sobre sus planes diabólicos. Vamos a comenzar por la conversación que escuché el jueves 16 de octubre, a las 10:30 de la mañana, cuando dijiste textualmente a tu hermano: «Pronto será 2026 y el plan de matar a esa anciana se llevará a cabo». Inicié leyendo directamente de mis anotaciones. «Esa anciana era yo, ¿verdad, Patricio?», intentó negar, sacudiendo la cabeza frenéticamente, pero su voz no emergía. Las palabras parecían estar atascadas en su garganta, junto con toda la culpa que había acumulado durante meses de planificación asesina. «Aquí están las fotografías de todos los documentos que escondiste en el cajón secreto de tu escritorio», continué, extendiendo las imágenes impresas sobre la mesa. «Tus deudas de más de 20 millones de pesos, tus extractos de apuestas online, tus investigaciones sobre cómo simular muerte natural en ancianos y principalmente tus anotaciones sobre mis seguros de vida». «Mamá, por favor, déjame explicar la situación», intentó nuevamente, pero lo interrumpí antes de que pudiera comenzar a inventar excusas. «No he terminado todavía. Aquí están las transcripciones de tus conversaciones telefónicas con Carlos, donde discutieron detalladamente cómo dividir el dinero de mis seguros después de asesinarme. Aquí están los mensajes intercambiados entre ustedes usando códigos para referirse a mi asesinato como remodelación u obra», proseguí, mostrando cada evidencia sistemáticamente. «Y aquí», dije, tomando una carpeta especial que había preparado, «están las pruebas del contacto que estableciste con algún médico corrupto para conseguir sustancias letales que usarías para envenenarme». En ese momento, Patricio se derrumbó completamente. Comenzó a llorar de una manera que jamás había presenciado. No era llanto de arrepentimiento o remordimiento, sino desesperación de quien percibió que perdió todo sin conseguir nada a cambio. Era el llanto de un criminal descubierto, no de un hijo que reconocía sus errores. «Ahora voy a explicarte exactamente qué sucedió mientras elaborabas tu plan para matarme», continué, manteniendo el tono controlado pero implacable. «Hace 4 semanas busqué a la doctora Alejandra Mendoza y modifiqué completamente mi testamento. Tú y Carlos fueron eliminados como beneficiarios de cualquier cosa que posea». Vi sus ojos dilatarse de horror mientras esta información penetraba en su mente confundida. «Todo mi patrimonio, esta casa, mis ahorros, mis inversiones, ahora pertenece íntegramente a Tomás. Ustedes no van a recibir ni un peso», expliqué con satisfacción creciente. «Más aún, cancelé todas las pólizas de seguro de vida donde ustedes aparecían como beneficiarios. Desde hace una semana, no existe ninguna cobertura aseguradora de la cual puedan beneficiarse. Si me mataras hoy, no recibirías absolutamente nada», revelé, observando su expresión transformarse en desesperación total. Las conversaciones que tuvimos la semana pasada sobre aumentar los seguros a 950 millones de pesos eran completamente falsas. Utilicé esa información mentirosa para probar tus reacciones y confirmar tus intenciones asesinas. Continué, explicando cómo había manipulado sus expectativas. «Entonces, mi querido hijo, tu plan no solamente fracasó completamente, sino que también resultó en la pérdida de cualquier derecho que podrías haber tenido sobre mis bienes legítimamente». Concluí esa parte de la revelación. Patricio intentó levantarse de la silla, pero sus piernas no conseguían sostenerlo. Estaba experimentando lo que probablemente era el primer momento de verdadera consecuencia por sus actos en toda su vida adulta. «Ahora vamos a hablar sobre tu futuro inmediato», proseguí, tomando otro conjunto de documentos. «Tienes exactamente 2 opciones. La primera es salir voluntariamente de esta casa en las próximas 3 horas, llevando únicamente tu ropa personal y jamás intentar contactarme nuevamente. La segunda opción es que entregue todas estas evidencias a Carabineros
registre denuncia por tentativa de homicidio calificado y pases los próximos 20 o 25 años en una penitenciaría estatal. Expliqué las alternativas con claridad absoluta. También quiero que llames ahora frente a mí a todos los acreedores con quienes negociaste plazos prometiendo pago después de mi muerte. Y expliques que tus cálculos estaban completamente equivocados, agregué, queriendo garantizar que enfrentara las consecuencias financieras inmediatas de sus mentiras. Finalmente, Patricio logró encontrar su voz, pero las palabras que salieron confirmaron que había tomado la decisión correcta al eliminarlo de mi vida. Mamá, usted no entiende. Realmente necesito ese dinero. Las personas a quienes debo no van a aceptar disculpas. Van a lastimarme seriamente si no pago, imploró, aún enfocado únicamente en sus necesidades financieras en lugar de reconocer la monstruosidad de lo que había planeado. Patricio, durante los últimos 10 minutos tuviste múltiples oportunidades de pedir disculpas por lo que hiciste, de demostrar remordimiento por haber planeado mi asesinato, de reconocer que traicionaste completamente la confianza de una madre que te amó incondicionalmente durante décadas. Respondí calmadamente. En lugar de eso, tu única preocupación continúa siendo el dinero que no vas a conseguir. Esto confirma que cría un monstruo, no a un hijo. Declaré la verdad que había demorado 72 años en aceptar. No sientes remordimiento por la planificación de mi asesinato. Estás molesto porque descubriste que no vas a lucrar con él. Esa es la diferencia entre un hijo que cometió un error grave y un psicópata que fue descubierto antes de cometer un crimen, continué, viéndolo claramente por primera vez en la vida. En ese momento crítico, Francisca llegó del trabajo más temprano que lo habitual y encontró esta escena devastadora en el comedor. Cuando expliqué rápidamente lo que había descubierto, se impactó profundamente, pero no demostró sorpresa completa. Aparentemente, ya sospechaba que algo muy grave estaba ocurriendo con el comportamiento de Patricio en los últimos meses. Señora Hortensia, voy a apoyar cualquier decisión que tome, dijo simplemente. Tomás y yo no necesitamos convivir con alguien capaz de planear algo tan terrible. Esta demostración de lealtad de una nuera que podría haber elegido defender al esposo me conmovió profundamente. Confirmó que mi evaluación sobre el carácter de las personas había sido correcta en relación a ella, aunque hubiera fallado completamente respecto a mis hijos biológicos. Patricio eligió la primera opción que ofrecí. Empacó sus pertenencias rápidamente, llamó a algunos acreedores inventando excusas vagas sobre modificaciones en los planes de pago y salió de casa sin conseguir mirarme directamente a los ojos, ni una vez durante todo el proceso. Sus últimas palabras antes de partir fueron: «Mamá, usted se va a arrepentir de haber hecho esto conmigo». No una demostración de arrepentimiento, no una solicitud de perdón, sino una amenaza velada que únicamente confirmó que había tomado la decisión correcta. Durante las horas siguientes al enfrentamiento, Francisca y yo conversamos extensamente sobre lo que había ocurrido. Ella me confió que durante los últimos meses había notado comportamientos muy extraños en Patricio, llegadas tardías sin explicaciones convincentes, nerviosismo excesivo cuando sonaba el teléfono, conversaciones susurradas que interrumpía bruscamente cuando alguien se aproximaba. Señora Hortensia, yo sabía que algo terrible estaba pasando, pero jamás imaginé que pudiera ser algo tan monstruoso como esto, me dijo mientras revisaba algunas de las evidencias que había recopilado. Varias veces lo encontré revisando sus documentos personales cuando creía que nadie lo veía. También noté que había comenzado a hacer preguntas extrañas sobre su salud, sus rutinas diarias, sus citas médicas. Pensé que era preocupación normal de un hijo, pero ahora comprendo que tenía motivaciones completamente diferentes, agregó con visible consternación. Tomás llegó del liceo aproximadamente una hora después de que Patricio se hubiera marchado. Explicarle la situación a mi nieto de 17 años constituyó uno de los momentos más difíciles de toda esta experiencia. ¿Cómo decirle a un adolescente que su padre había planeado asesinar a su abuela por dinero? Sin embargo, Tomás demostró una madurez impresionante para alguien de su edad. Escuchó toda la explicación sin interrumpir, hizo algunas preguntas específicas sobre las evidencias y finalmente declaró: «Abuela, si papá era capaz de planear algo tan horrible contra usted, entonces no era la persona que creíamos que era.
hizo lo correcto protegiéndose. Mamá y yo vamos a estar bien aquí con usted. Esta sigue siendo nuestra casa y usted sigue siendo la familia más importante que tenemos, agregó, abrazándome con una sinceridad que me hizo llorar por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla. Carlos intentó llamarme varias veces durante las siguientes semanas, probablemente después de que Patricio le contara sobre el descubrimiento del plan y sus consecuencias. Nunca respondí sus llamadas y eventualmente desistió de intentar comunicarse. Durante los primeros días después del enfrentamiento, experimenté una mezcla compleja de emociones. Por un lado, sentí alivio profundo de haber tomado control de la situación antes de que pudieran ejecutar su plan diabólico. Por otro lado, experimentaba una tristeza inmensa por haber descubierto que 2 de mis 3 hijos eran capaces de traicionarme de manera tan brutal. También sentía una extraña satisfacción por haber demostrado que subestimaron completamente mi inteligencia y capacidad de reacción. A los 72 años había logrado superar estratégicamente a 2 hombres adultos que creían poder manipularme fácilmente por ser una anciana indefensa. Las noches inmediatamente posteriores al enfrentamiento fueron las primeras en meses donde conseguí dormir tranquilamente. Ya no necesitaba permanecer alerta ante cada sonido de la casa, preguntándome si esa noche sería atacada por mi propio hijo. La sensación de seguridad que experimenté fue indescriptible después de semanas viviendo en estado de paranoia justificada. Francisca se adaptó rápidamente a la nueva dinámica familiar. Iniciamos los trámites de divorcio inmediatamente, alegando abandono del hogar y amenaza a la seguridad familiar. El proceso fue relativamente simple porque Patricio no tenía recursos financieros para contratar abogados ni interés en prolongar procedimientos legales que podrían exponerlo a investigaciones criminales. La casa se volvió más silenciosa físicamente, pero ese silencio era de tranquilidad genuina en lugar del silencio tenso que existía cuando convivíamos con un asesino potencial. Las comidas familiares recuperaron su carácter de momentos agradables de conversación, sin la presión constante de analizar cada palabra y gesto buscando indicios de traición. Tomás demostró una resistencia emocional notable durante todo este proceso. Inicialmente se sintió confundido y dolido por la revelación sobre su padre, pero gradualmente comprendió que algunas traiciones son imperdonables, incluso cuando involucran familiares cercanos. Su apoyo incondicional hacia mí y hacia su madre fue fundamental para que pudiéramos reconstruir nuestra vida familiar sobre bases más sólidas. Durante las semanas siguientes al enfrentamiento, comencé a reflexionar sobre las señales que había ignorado durante años. En retrospectiva, había múltiples indicios del verdadero carácter de Patricio que mi amor maternal ciego había racionalizado o minimizado. Su dependencia económica excesiva, su falta de iniciativa real para conseguir estabilidad laboral, su manipulación sutil de mis emociones para mantener mi generosidad incondicional. También comprendí que mi experiencia no era única. Durante conversaciones posteriores con amigas de mi edad, descubrí que varias habían enfrentado situaciones similares de explotación financiera por parte de hijos adultos. La diferencia era que en mi caso, la explotación había escalado hasta planificación de homicidio. Esta experiencia me enseñó lecciones valiosas sobre intuición, manipulación familiar y la importancia de confiar en los propios instintos, incluso cuando todos los circundantes parecen normales. Durante años, ignoré señales sutiles que mi mente subconsciente había captado sobre la verdadera personalidad de Patricio porque estaba cegada por el amor maternal incondicional. También aprendí que la edad no es sinónimo de fragilidad mental o incapacidad de reacción. Cuando enfrentamos amenazas reales, podemos encontrar recursos internos de inteligencia, coraje y determinación que ni sabíamos que poseíamos. Mi venganza contra Patricio fue mucho más sofisticada y eficaz que cualquier plan violento que él había elaborado contra mí. Más importante aún, comprendí que la familia verdadera no se define únicamente por vínculos sanguíneos, sino por lealtad, respeto y amor genuino. Francisca y Tomás son mi familia real, mientras que Patricio y Carlos se revelaron como extraños peligrosos disfrazados de parientes. La doctora Alejandra se mantuvo en contacto conmigo durante las semanas posteriores al enfrentamiento
verificando que no hubiera intentos de represalia por parte de Patricio o Carlos. También me aconsejó sobre medidas adicionales de seguridad personal y me ayudó a establecer comunicación con un psicólogo especializado en trauma familiar para procesar emocionalmente todo lo que había vivido. Hoy, 4 meses después de aquel enfrentamiento final, vivo en paz absoluta por primera vez en décadas. La casa recuperó su atmósfera de hogar genuino, llena de amor auténtico en lugar de manipulación encubierta. Francisca, Tomás y yo hemos construido una dinámica familiar mucho más saludable, basada en respeto mutuo y comunicación honesta. Mi salud física también mejoró notablemente después de eliminar el estrés constante de vivir con alguien que planeaba matarme. Mi presión arterial se estabilizó, recuperé el apetito y el sueño reparador y volví a disfrutar de actividades simples como cultivar mi jardín de hierbas aromáticas o caminar por los cerros de Valparaíso contemplando el océano. Esta experiencia traumática, paradójicamente, me fortaleció como persona y me demostró que nunca es demasiado tarde para defenderse contra injusticias, incluso cuando provienen de quienes más amamos. A los 72 años, descubrí reservas de coraje y determinación que no sabía que poseía. Queridos seguidores del canal Abuela Recordó, después de compartir con ustedes esta historia devastadora que marcó para siempre mi vida, quiero tomarme unos minutos para reflexionar sobre todo lo que vivimos juntos a través de este relato. Lo que comenzó como un jueves aparentemente normal en mi casa de los Cerros de Valparaíso, se transformó en la experiencia más traumática y reveladora de mis 72 años de existencia. Cuando escuché a mi hijo Patricio decir por teléfono, pronto será 2026 y el plan de matar a esa anciana se llevará a cabo, jamás imaginé que estaría iniciando un viaje hacia el descubrimiento de verdades tan terribles sobre mi propia familia. Esa frase simple destruyó en segundos la imagen que tenía construida durante décadas sobre el hijo que creía haber criado con amor y dedicación incondicional. Durante las semanas que siguieron a esa revelación inicial, mi hogar se convirtió en un campo de investigación donde cada ausencia de Patricio representaba una oportunidad para desenmascarar sus secretos más oscuros. Lo que encontré en ese cajón secreto de su escritorio superó mis peores pesadillas: deudas astronómicas que alcanzaban los 20 millones de pesos, pérdidas devastadoras en juegos de apuestas online y, lo más escalofriante, investigaciones detalladas sobre métodos para simular muertes naturales en personas ancianas. Descubrir que mi propio hijo me consideraba literalmente un activo financiero disponible constituyó el golpe emocional más devastador que he experimentado en toda mi vida. Ya no era Hortensia, la madre que había sacrificado décadas de su existencia para brindarle educación, oportunidades y amor incondicional. Era simplemente una inversión que generaría dividendos sustanciales cuando dejara de existir. Pero la traición se profundizó aún más cuando intercepté las conversaciones telefónicas entre Patricio y Carlos, mi otro hijo en Santiago. Comprender que 2 de mis 3 hijos habían elaborado un plan conjunto para asesinarme y dividir los beneficios económicos en partes iguales, me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mi capacidad para evaluar el carácter de las personas más cercanas. La frialdad científica con que discutían diferentes métodos para eliminarme, manipulación de mis medicamentos para la hipertensión, provocación de caídas fatales durante la madrugada, utilización de sustancias letales proporcionadas por un médico corrupto, me demostró que estaba enfrentando psicópatas disfrazados de hijos, no personas que habían cometido errores graves por desesperación financiera. Durante esas semanas de investigación secreta, desarrollé habilidades de espionaje que jamás imaginé poseer. Aprendí a moverme por mi propia casa como un fantasma, fotografiar evidencias sin dejar rastros, interceptar conversaciones telefónicas y analizar comportamientos sospechosos con la precisión de una detective profesional. A los 72 años, descubrí que poseía reservas de inteligencia y determinación que habían permanecido dormidas durante décadas. La fase más satisfactoria de toda esta experiencia fue la elaboración de mi venganza legal. Trabajando con la doctora Alejandra Mendoza, implementé una estrategia jurídica devastadora que destruyó sistemáticamente todos los pilares del plan asesino de mis hijos.
cancelé las pólizas de seguro de vida, modifiqué completamente mi testamento excluyéndolos como beneficiarios, transferí la propiedad de la casa directamente al nombre de Tomás y moví todos mis recursos financieros a cuentas bancarias que ellos desconocían. La trampa perfecta que les tendí utilizando información falsa sobre aumentos ficticios en los seguros de vida demostró que su codicia era tan ciega que no pudieron percibir que estaban siendo manipulados por la misma anciana indefensa que planeaban eliminar. Mientras ellos perfeccionaban los detalles de mi asesinato, yo estaba destruyendo meticulosamente todas sus expectativas de enriquecimiento. El momento del enfrentamiento final, cuando Patricio entró al comedor y encontró toda la evidencia de su traición expuesta sobre la mesa, me proporcionó una satisfacción que jamás había experimentado. Ver su expresión transformarse de falsa preocupación maternal a terror absoluto confirmó que había subestimado completamente mi capacidad de reacción y mi determinación de protegerme. Su respuesta durante ese enfrentamiento reveló definitivamente su verdadera naturaleza. En lugar de demostrar arrepentimiento por haber planeado mi asesinato, su única preocupación continuó siendo la pérdida del dinero que esperaba obtener con mi muerte. Ni una sola vez solicitó disculpas por la traición monstruosa que había cometido contra la madre que le había dado la vida y lo había amado incondicionalmente durante 4 décadas. La decisión de expulsarlo permanentemente de mi casa y de mi vida fue la más acertada que he tomado en años. Sus últimas palabras, "Usted se va a arrepentir de haber hecho esto conmigo", constituyeron una amenaza velada que únicamente confirmó que había tomado la decisión correcta. Un hijo verdadero habría suplicado perdón. Un psicópata amenaza cuando es descubierto. El apoyo incondicional que recibí de Francisca durante todo este proceso me demostró que la familia real no se define por vínculos sanguíneos, sino por lealtad, respeto y amor genuino. Mi nuera, que podría haber elegido defender a su esposo, optó por apoyar lo que era correcto y justo. Tomás, mi nieto de 17 años, demostró una madurez impresionante al comprender que algunas traiciones son imperdonables, incluso cuando involucran familiares cercanos. Los meses posteriores al enfrentamiento han sido los más tranquilos y gratificantes de los últimos años. Por primera vez en décadas, duermo sin temor de ser atacada durante la madrugada. Por primera vez en mucho tiempo, disfruto genuinamente de las comidas familiares sin necesidad de analizar cada palabra y gesto buscando indicios de traición. Por primera vez desde la muerte de Esteban, siento que vivo rodeada únicamente de personas que me aman sin motivaciones ocultas. Esta experiencia me enseñó lecciones invaluables sobre la naturaleza humana, la manipulación familiar y la importancia de confiar en nuestros instintos, incluso cuando contradicen lo que deseamos creer. Durante años, ignoré señales sutiles que mi intuición había detectado sobre el verdadero carácter de Patricio, porque estaba cegada por el amor maternal incondicional y el deseo de creer que había criado hijos honorables. También comprendí que la edad no constituye sinónimo de vulnerabilidad mental o incapacidad de reacción estratégica. Cuando enfrentamos amenazas reales a nuestra supervivencia, podemos encontrar recursos internos de coraje, inteligencia y determinación que ni sabíamos que poseíamos. Mi contraofensiva contra la conspiración de mis hijos fue infinitamente más sofisticada y efectiva que su plan violento contra mí. Más importante aún, esta experiencia me demostró que nunca es demasiado tarde para defendernos contra injusticias, incluso cuando provienen de quienes más amamos. El respeto hacia uno mismo y la autopreservación no constituyen actos de egoísmo cuando enfrentamos traiciones tan brutales. Tenemos el derecho y la obligación de proteger nuestra dignidad, seguridad y bienestar, independientemente de los vínculos familiares involucrados. Para aquellos que están siguiendo esta historia desde diferentes países de América Latina, quiero enfatizar que situaciones similares de explotación y abuso por parte de familiares son más comunes de lo que nos gustaría admitir. Muchas personas mayores enfrentan manipulación económica, chantaje emocional y aprovechamiento de su generosidad por parte de hijos adultos que han perdido toda noción de gratitud y decencia.
Mi historia demuestra que no tenemos que aceptar pasivamente estos abusos simplemente porque provienen de familiares. Tenemos recursos legales, apoyo profesional y estrategias personales para protegernos y revertir situaciones de victimización. La clave está en reconocer las señales de alerta tempranamente y actuar con determinación antes de que las situaciones escalen hacia consecuencias irreversibles. También quiero destacar la importancia del apoyo profesional durante crisis familiares de esta magnitud. La doctora Alejandra Mendoza no solamente me proporcionó orientación jurídica experta, sino que también me ayudó a comprender mis opciones y derechos en momentos cuando mi mundo emocional estaba completamente desestabilizado. Buscar ayuda especializada no es signo de debilidad, sino de inteligencia y responsabilidad hacia nosotros mismos. El proceso de sanación emocional después de traiciones familiares tan profundas requiere tiempo, paciencia y frecuentemente apoyo psicológico profesional. Durante meses después del enfrentamiento, experimenté una mezcla compleja de emociones: alivio por haber tomado control de la situación, tristeza por la pérdida de las relaciones que creía tener con mis hijos, satisfacción por haber demostrado mi fortaleza y ocasionalmente culpa por haber llegado al punto de necesitar protegerme legalmente contra mi propia descendencia. Gradualmente, con ayuda profesional y el apoyo incondicional de Francisca y Tomás, logré procesar estas emociones y encontrar paz con las decisiones que había tomado. Comprendí que no era responsable de las elecciones moralmente corruptas que Patricio y Carlos habían hecho, y que mi obligación principal era hacia mi propia supervivencia y bienestar. Hoy, cuando reflexiono sobre toda esta experiencia, siento principalmente gratitud por haber descubierto la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Si no hubiera interceptado accidentalmente esa conversación telefónica, probablemente habría sido asesinada en marzo del próximo año, sin jamás comprender que mis propios hijos habían planificado mi muerte durante meses. Mi historia también ilustra la importancia de mantener independencia financiera y documentación legal actualizada, especialmente para personas mayores que pueden convertirse en objetivos de explotación familiar. Tener control sobre nuestros recursos económicos y decisiones patrimoniales nos proporciona herramientas poderosas para protegernos cuando surgen amenazas inesperadas. Para mis queridos seguidores del canal Abuela Recordó, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, porque tengo muchísimas más historias de vida que compartir con ustedes. Durante mis 72 años, he acumulado experiencias sobre relaciones familiares complejas, superación de adversidades, reconstrucción de vida después de traumas y descubrimiento de fortaleza interior que pueden resultar útiles para personas enfrentando situaciones similares. Presionen el botón de suscripción y activen las notificaciones para no perderse ninguno de los videos que publico regularmente. Cada historia que comparto representa años de experiencia vivida, lecciones aprendidas a través del sufrimiento y la superación, y sabiduría acumulada que puede ayudar a otros a navegar desafíos similares en sus propias vidas. Denle like a este video si consideran que mi reacción fue apropiada o si tienen opiniones diferentes sobre las decisiones que tomé. Sus reacciones me ayudan a comprender qué aspectos de mis experiencias resuenan más con ustedes y cómo puedo enfocar mejor el contenido futuro del canal. Pero principalmente, necesito que comenten sus propias experiencias y opiniones en la sección de comentarios. Quiero saber si han vivido traiciones familiares similares, cómo reaccionaron cuando descubrieron que personas cercanas no eran quienes aparentaban ser, y qué estrategias utilizaron para protegerse y reconstruir sus vidas después de decepciones tan profundas. Comenten también si conocen casos de hijos que se aprovecharon económicamente de sus padres, si han tenido que tomar decisiones difíciles sobre cortar relaciones con familiares tóxicos, y cómo manejaron las emociones complejas que surgen en estas situaciones. Sus historias y perspectivas enriquecen enormemente las conversaciones que generamos a través de estos videos. Escriban en los comentarios desde qué países y ciudades están siguiendo el canal Abuela Recordó. Me emociona saber que mi historia ha llegado a personas en diferentes lugares de América Latina y que mis experiencias pueden resultar relevantes para audiencias tan diversas.
Esta conexión internacional me demuestra que los desafíos familiares y las traiciones personales trascienden fronteras geográficas y culturales. Compartan este video con familiares y amigos que puedan beneficiarse de escuchar esta historia. Muchas personas enfrentan situaciones de manipulación o abuso dentro de sus propias familias, pero sienten vergüenza o culpa por discutir estos temas abiertamente. Historias como esta pueden ayudar a otros a reconocer señales de problemas similares en sus vidas y encontrar coraje para tomar las medidas necesarias para protegerse. También quiero pedirles que visiten los otros videos del canal Abuela Recordó, donde encontrarán historias sobre diferentes aspectos de la experiencia de vida: relaciones amorosas en la tercera edad, superación de viudez, crianza de nietos, conflictos vecinales, problemas de salud familiar y muchos otros temas que pueden resultar interesantes y útiles. Cada video representa un esfuerzo considerable de mi parte para organizar memorias, estructurar narrativas coherentes y producir contenido que sea tanto entretenido como educativo. A mi edad, utilizar tecnología para crear videos y mantener un canal activo constituye un desafío diario, pero lo hago porque creo profundamente en el valor de compartir experiencias de vida auténticas. Por eso quiero pedirles una ayuda muy especial a través del botón Gracias que aparece debajo del video. Esta función me permite recibir contribuciones financieras directas de ustedes para cubrir los costos de producción del canal y mantener la publicación de videos diarios. Crear contenido de calidad requiere inversión en equipos, tiempo significativo para preparar cada historia y ocasionalmente ayuda técnica para aspectos que no domino completamente. Sus contribuciones a través del Gracias me permiten dedicar más tiempo a investigar historias interesantes, mejorar la calidad técnica de los videos y mantener la frecuencia de publicación que ustedes merecen. Cada peso que donan hace una diferencia real en mi capacidad de continuar este proyecto, que se ha convertido en una pasión durante mis años de jubilación. No se trata únicamente de dinero, sino de reconocimiento del valor que encuentran en estas historias y apoyo para que pueda continuar compartiéndolas. Mantener un canal activo a los 72 años requiere dedicación diaria y saber que ustedes valoran este trabajo me motiva enormemente a seguir adelante, incluso cuando enfrento dificultades técnicas o físicas. Comprendan que cada gracias que recibo representa mucho más que una contribución financiera. Es una validación de que mis experiencias de vida tienen valor para otros, que mi historia puede ayudar a personas enfrentando situaciones similares y que vale la pena el esfuerzo de mantener este canal activo y productivo. Para concluir esta historia que ha marcado profundamente mi vida, quiero dejarles un mensaje de esperanza y fortaleza. No importa cuántos años tengamos, nunca es demasiado tarde para defendernos contra injusticias, tomar control de situaciones adversas y reconstruir nuestras vidas sobre bases más sólidas y auténticas. A los 72 años, descubrí que poseía reservas de coraje, inteligencia y determinación que habían permanecido latentes durante décadas. Enfrentar la traición más brutal que una madre puede experimentar me enseñó que somos más fuertes de lo que creemos y más capaces de lo que imaginamos. Espero que mi historia les inspire a confiar en sus propios instintos, proteger su dignidad y bienestar, y nunca aceptar pasivamente abusos o traiciones simplemente por mantener una apariencia de armonía familiar. Merecemos ser tratados con respeto y amor genuino, independientemente de los vínculos sanguíneos involucrados. Nos vemos en el próximo video del canal Abuela Recordó, donde continuaré compartiendo experiencias de vida que espero les resulten valiosas y significativas. Hasta entonces, cuídense mucho, valoren a las personas que realmente los aman y nunca olviden que tienen el poder de protegerse y reconstruir sus vidas cuando sea necesario.